batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Bien, el título del programa de hoy es El tiempo se cumplió. Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su pacto. Porque nuestro Dios es un Dios leal, un Dios fiel que cumple su promesa. Entonces, veremos en este programa cuál fue la actitud de Moisés ante un pueblo que no quiso obedecer a Dios. Nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer en este libro, que fue el último libro que escribió Moisés antes de morir. En este libro veremos cómo Dios le revela a Moisés cuál será la actitud del pueblo, en qué condición andará el pueblo de Dios. Y en este libro Moisés escribe lo que él realmente vio que iba a suceder con su pueblo. En una visión el Señor le muestra a Moisés cuál sería la actitud del pueblo al tiempo del fin. No solamente en los tiempos de Moisés, sino en el tiempo del fin. Recuerde que los profetas de Dios solamente están para transmitir o para enseñarnos las profecías que el Señor quiere que se enseñen. En un profeta se anuncia y en otro profeta se cumple. Es decir, profecías de tiempo que Dios le da a cada profeta. Un profeta la anuncia y otro profeta pues anuncia el cumplimiento de esa profecía. Entonces veremos que en parte las profecías de Moisés se cumplieron. Las profecías que Moisés habló se cumplieron en parte. Otras se cumplirán en el tiempo que estamos viviendo y se están cumpliendo en el tiempo que estamos viviendo ahora. Es decir, que las profecías que Dios le da a los profetas se cumplen en el tiempo que el Señor ha dispuesto. Leemos en el capítulo 30, libro de Deuteronomio, dice, condiciones para la restauración. Después de todo lo que pasó el pueblo de Dios allí en el desierto, entonces ahora Moisés va a enseñarle al pueblo cuáles son las condiciones de su restauración. ¿Cómo puede el pueblo restaurarse de nuevo después del pecado que han cometido contra Dios? Condiciones para la restauración. Cuando te vengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto de las naciones donde el Señor tu Dios te haya echado, y te conviertas al Señor tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, Dios le está hablando a su pueblo a través de Moisés de que ellos tienen que arrepentirse, de que debe venir un arrepentimiento sincero y verdadero para que entonces Dios se vuelva a ellos. ¿Por qué? Porque ellos han llevado a la ira a Dios. Dios se ha irado por lo que están practicando y por lo que están haciendo delante de él. Entonces, si se arrepienten de todo corazón, con toda su alma, entonces el Señor pues le va a dar su recompensa. El Señor también volverá tus cautivos, tendrá compasión de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos que te haya esparcido. El pueblo de Dios está en el planeta. El pueblo de Dios está en todas las iglesias. El pueblo de Dios no está en una sola iglesia. El pueblo de Dios está en todas las iglesias. Por eso el Señor dice que donde hayan sido esparcidos, donde hayan sido llevados, Dios lo va a traer de nuevo. Es decir, ellos volverán su corazón al Señor y el Señor tendrá entonces misericordia de ellos y entonces le perdonará. Aunque haya sido arrojado a la tierra más distante, de allí te traerá el Señor tu Dios y de ella te tomará. Y el Señor tu Dios te volverá a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás
y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Por qué Dios te da una recompensa mayor ahora? Porque no solamente te está ofreciendo una vida terrenal, Dios te está ofreciendo la vida eterna. Dios te está ofreciendo el jardín que estaba en la tierra, pero que ahora está en el cielo. Dios te está ofreciendo la tierra que emana leche y miel, que no es la que está en la tierra, sino
Y Moisés les mandó cada 7 años, en el año del perdón de las deudas, en la fiesta de las cabañas, cuando todo Israel venga ante el Señor tu Dios, en el lugar que él elija, leerás esta ley a oídos de todo Israel. Congregarás al pueblo, varones, mujeres y niños, y a los extranjeros que habiten en tus ciudades, para que oigan, aprendan y reverencien al Señor nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí está hablando específicamente de todo el mundo. Está hablando de los niños, de las mujeres, de los hombres y también de los extranjeros. Es decir, la ley de Dios no solamente fue para su pueblo. La ley de los 10 mandamientos es para el universo, es para todo el mundo. Todo el que quiera obedecerla y guardarla tiene el derecho a la salvación y a la vida eterna. Porque Dios no ha excluido a nadie, ni siquiera a los extranjeros, porque aquí está hablando de ellos también. Es decir, que no importa la iglesia donde tú estés congregado, Dios te manda a que obedezca su ley, a que obedezca sus mandamientos, a que guarde su santo sábado. Dios te dice que debes obedecer tal como Él te ha mandado. Dios te dice, obedece mi ley para que viva. Entonces, vemos aquí que el Señor le está diciendo a Moisés que hasta los extranjeros se le debe enseñar la ley de Dios. Hasta ellos deben de conocer la santa ley de Dios. Y sus hijos que aún no la conocen, oigan y aprendan y reverencien al Señor nuestro Dios todos los días que vivan sobre la tierra que van a poseer a pasar al Jordán. ¿Cuándo tienen que obedecer? Todo el tiempo, toda la vida para que vivan. Es decir, la ley de Dios es la que te da la oportunidad de la vida eterna. Ella es la que te dice si vas a vivir eternamente de acuerdo a cómo tú la guardes y la obedezcas. Es decir, aquí hay una regla para vivir en el cielo. Hay una regla para vivir con Dios y es guardar su palabra íntegra. Su palabra no puede ser mutilada. No podemos enseñar que Dios abolió su ley, que Dios ya ha dejado fuera sus mandamientos. No podemos predicar eso. Es una gran blasfemia contra Dios y estamos hablando mentira. Entonces, dice el Señor dijo a Moisés, se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en la tienda de la reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en la tienda de la reunión. ¿Quién iba ahora a dejar en el lugar de Moisés a Josué? Dios. No era Moisés, era Dios mismo que iba a dejar a Josué como guía del pueblo. ¿Para qué? Porque le tocaba seguir la misión. Tenían que llegar a la tierra de Canaán. Es decir, tenían que llegar allí a Canaán y era a través de su guía llamado Josué, que fue el que ocupó el lugar de Moisés después de su muerte. Ahora vamos a ver que Dios le da una visión a Moisés antes de que Josué tome el poder. Antes de que Josué tome el poder, Dios entonces le da una visión a Moisés. Y oiga cuál fue. Deslealtad de Israel predicha. ¿Qué quiere decir predicha? Que ya Dios conocía cuál era el fin de su pueblo. ¿Cómo iba a terminar su pueblo? ¿Qué iba a hacer su pueblo que ya lo había practicado y que lo estaban practicando? Pero ¿cuál era el fin de su pueblo? ¿En qué iban a caer de nuevo? Entonces leemos en el verso 15 en adelante de Deuteronomio capítulo 31. Dice, y el Señor apareció en la columna de nube a la entrada de la tienda y dijo a Moisés, tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo irá a prostituirse
tras los dioses de la tierra donde va. Me dejará e invalidará mi pacto que concerté con él. Aquí el Señor le está diciendo ya a Moisés, no para los tiempos de Moisés o de Josué. Le está diciendo que para el tiempo del fin su pueblo iba a invalidar su pacto. Su pueblo iba a invalidar su ley. Hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos viviendo. Las grandes congregaciones, hoy las iglesias han invalidado el pacto de Dios. Han invalidado su santa ley. Hoy dicen que la ley de Dios fue abolida. Es decir, están hoy practicando lo que ya Moisés vio en esta visión de cuál era la condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin. El tiempo del fin ahora lo estamos viviendo. Lo que Moisés nos dice a través de su libro, hoy lo estamos viviendo. Se han prostituido detrás de los dioses. Se han prostituido a través de las imágenes. Han hecho abominaciones delante de Dios. Hoy van detrás de las imágenes. Hoy van detrás de los mandamientos del hombre. Es decir, han olvidado a Dios y han invalidado su ley. Y hoy proclaman y dicen que son salvos por gracia. Una gracia que no tiene ningún efecto delante de Dios, porque Dios no acepta esa gracia que usted hoy está proclamando para ser salvo. Sin obedecer su ley, sin guardar sus mandamientos, sin proclamar que el sábado es el día del Señor, día santo y sagrado. Hoy usted ha violado el pacto de Dios y anda hoy en abominación, así como anduvo el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Usted anda en las mismas condiciones que ellos, desobedeciendo a Dios y obedeciendo a los hombres. Hoy usted tiene la oportunidad de recapacitar. Vuelva al Antiguo Testamento. Venga a escudriñar la palabra de Dios. Venga a oír la voz del Señor que nos habla a través de su Santo Espíritu. Hoy te llamamos a que tenga un renacimiento, a que vuelvas otra vez a la senda que el Señor te ha trazado. Él te ha dicho que te da vida, no muerte, pero tú has elegido la muerte porque te ha ido en pos de dioses ajenos. Entonces, mi enojo se encenderá, entra él en aquel día y los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no nos ha venido estos males porque no está Dios con nosotros o en nuestro medio? ¿Por qué han llegado las grandes calamidades a la tierra? ¿Por qué siguen llegando los grandes eventos? ¿Por qué siguen llegando los grandes conflictos que Satanás ha levantado en el planeta? Hoy estamos en la misma situación que en los tiempos del desierto, en los tiempos de Israel, allí en el desierto. Allí llegaron las plagas en el desierto. Dios las permitió. Allí llegó también la hambruna en el desierto. Dios permitió que todo eso le llegara a su pueblo. Grandes calamidades por lo que estaban practicando. Porque lo habían olvidado, porque habían echado fuera su palabra, sus mandamientos. Entonces se alejaron de Dios y por eso el Señor también en el desierto los abandonó. Por 40 años anduvieron y murieron allí en el desierto. ¿Por qué? No quisieron oír la voz de Dios, no quisieron hacerle caso a su profeta, no oyeron la voz de su profeta. Hoy nosotros te decimos que Dios te sigue hablando a través de la profecía, a través del don profético. Dios te llama hoy para que obedezca también el don profético donde Dios te dice que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Entonces dice, en aquel día yo esconderé mi rostro por todo el mal que habrán hecho al volverse a otros dioses. Siguen en idolatría hoy y ponen a la Virgen María como cabeza de la adoración. La Iglesia Católica hoy en día está hoy enseñando que María es la mediadora,
que María es la que te lleva delante de Jesús. Hoy esa idolatría es la misma que se practicó en los tiempos de Moisés. Pusieron a Baal, pusieron allí dioses ajenos para ellos guiarse, para ellos entonces escucharlo. Por eso hoy en día Dios dice que su enojo está todavía con nosotros, porque seguimos haciendo lo mismo que los israelitas. Hoy proclamamos que María es la reina del cielo, que María está haciendo de mediadora para llevarte a Cristo cuando es una mentira de Satanás. Sabemos que la madre del Señor Jesús, María, está en una tumba y que ya descansó y que ella terminó su misión de traer al Hijo de Dios en su vientre para llevar a cabo la misión de la salvación a través de Cristo Jesús. Hoy sabemos que Cristo reina en el cielo y que está como sumo sacerdote para guiarnos y para perdonarnos. Es decir, que está intercediendo entre el Padre y Él, porque solamente entre Cristo y el Padre es que está la salvación. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Es decir, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, la Iglesia Católica te enseña que tú vas a llegar primero a María y luego tú vas a llegar a Jesús y Jesús va a llegar al Padre. Esa cadena, ese eslabón de María no está en la misión de la salvación. O sea, no está en el plan de la salvación. Ese eslabón de María no está en el plan de la salvación. Solamente está el eslabón de Cristo y el Padre. Es decir, Jesús te lleva al Padre y el Padre entonces te perdona por medio de Jesús. Ese es el perdón que Dios nos da. Por medio de Jesús, el Padre te perdona y te otorga la vida eterna. Por medio de Cristo, no por medio de María, porque María está en una tumba esperando que su Hijo venga a buscarla cuando Él venga en gloria y majestad. Es decir, esa mentira de que María está en el cielo es una mentira que la ha inventado la Iglesia Católica Apostólica Romana para engañar a los pueblos, para alejar al pueblo de Dios de Cristo, es decir, para que no se obedezca nada de lo que Cristo nos manda, sino que obedezcamos primero a la madre y después al hijo, cuando eso es negativo. No nos mandó así, nos manda a ser salvos a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14, libro de Juan, verso 6. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros, lo dice el Señor Jesús a través de su palabra. Entonces, aquí el Señor le está dando una encomienda a Moisés ahora de cuál será la actitud del pueblo, y Moisés entonces les dice qué deben hacer para que Dios entonces deje su enojo. Escribe este canto. Ahora pues, escribe este canto y enséñalo a los israelitas. Ponlo en boca de ellos para que este canto sea testigo contra ellos. Porque yo los introduciré en la tierra que juré dar a vuestros padres, tierra que mana leche y miel. Allí comerán y se saciarán, engordarán y se volverán a otros dioses. Los servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Es decir, que aún en la tierra de Canaán, oiga bien, en la tierra de Canaán iban a practicar la idolatría. Hoy lo estamos viendo delante de nosotros. Están practicando idolatría. Están yendo detrás de dioses ajenos, detrás de imágenes, detrás de estatuas, y la van a adorar y se van a inclinar y le van a pedir a esas estatuas. Por eso Dios dice que su enojo continúa. El enojo de Dios está con nosotros porque hemos desobedecido su pacto, no hemos hecho su voluntad. Hemos andado como nosotros nos da la gana.
porque los hombres nos han enseñado. No nos ha enseñado Dios, ni tampoco Moisés. Por eso hoy siguen a hombres. Hoy siguen haciendo y practicando lo que el hombre le manda, como lo hace la Iglesia Católica. Y lo leemos en el capítulo 15, libro de Mateo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 8 y 9. Oiga lo que dice el Señor. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está. Obedeciendo mandamientos de hombres. Nada de lo que está practicando, nada de lo que te está enseñando la Iglesia Católica, Dios te ha mandado a que lo practique y lo haga. Solamente son mandamientos de hombres. Es decir, la Iglesia Católica es la gran opositora a Dios. La Iglesia Católica es el gran Baal que hoy, el monumento que ha levantado el mundo contra Dios para rebelarse, para ponerse en rebeldía contra Dios. Es la iglesia que le hace oposición al cielo. Es la iglesia que está contra los mandamientos de Dios porque los cambiaron. Es la iglesia que enseña que el domingo es día del Señor, cuando los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es decir, la gran opositora de Dios es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la iglesia que enseña idolatría, que enseña todo lo malo delante de Dios, y hoy tú te has dejado llevar de ella. Tú hoy sigue a la Iglesia Católica teniendo una Biblia en la mano por no estudiarla. Hoy tú sigues todavía en tinieblas y sigue en desobediencia a Dios cuando Dios te dice que su palabra es santa y sagrada. Sin embargo, tú la echas por tierra y la Iglesia Católica dice que ellos están por encima de la Biblia. Ellos textualmente lo han dicho, nosotros estamos por encima de la Biblia. Es decir, cuando una iglesia dice que está por encima de la Biblia, no puede ser una iglesia que ama a Dios. No puede ser una iglesia que obedece a Dios, obedece al diablo, obedece a Satanás. Es decir, tú estás hoy en el lado oscuro, tú estás en tinieblas y Dios te está llamando a que salgas de ahí. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor, capítulo 18, libro de Apocalipsis. Salgan de ahí, de ese sistema que lo van a llevar a la perdición, y ustedes se harán enemigos públicos de Dios hoy, con pecado de mano alzada, practicando abominaciones, practicando idolatría, que Dios te prohíbe que la practique. Porque el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, oye lo que dice en el capítulo 20, libro de Éxodo. Oye lo que el Señor te dice, capítulo 20, libro de Éxodo, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hoy el Papa y todos los obispos de Roma se inclinan ante las estatuas de María, ante las estatuas de las vírgenes y los santos. Hoy ellos exhiben públicamente una idolatría que Dios no la aprueba. Esta idolatría que practican los dirigentes católicos está prohibida por Dios, porque Dios te dice que debes obedecer su palabra. Vamos a leer en el Salmo 115. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115. El Señor te dice qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le agrada. Dios te dice, Salmo 115. Aquí está lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115. Oye lo que dice el Señor. Por eso hoy te llamamos a que oigas la voz de Dios. Oye la voz del Señor. Dice así, los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres.
tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, nariz tienen, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que lo hacen cualquiera que en ellos confía, es igual a ellos. Confía en el Señor, confía en tu Dios, que es un Dios vivo, que ve, oye y también habla. Es decir, tenemos un Dios todopoderoso que hoy te dice que quiere salvarte, que hoy quiere darte la eternidad, pero tú andas en pos de dioses ajenos. Hoy tú andas siguiendo a los hombres y te has olvidado de Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel. Allí en el libro de Deuteronomio vamos a ver lo que dice el Señor. Dice en el capítulo 34, vamos a leer lo que dice el Señor. Moisés muere en el monte Nebo. Entonces Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le demostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur de la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás a ella. Y allí Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y los israelitas lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 40 días. Así se cumplieron los días del luto de Moisés. ¿Cuántos días duraron de luto? 40 días llorando al profeta Moisés. Es decir, que ya ahí se detiene lo que fue el lamento del pueblo de Dios cuando murió su líder, cuando murió su siervo Moisés. 30 días de lloro, 30 días de luto. Ahí culminó todo. No como hoy en día, que enseña la Iglesia Católica, que tú tienes que brindarle todo el tiempo un culto a un muerto. Todo el tiempo tú le estás dedicando un culto a un muerto, cuando el Señor solamente le permitió 30 días de duelo, 30 días de luto por su líder. Y hoy la Iglesia Católica, que tú tienes que ofrecerle a ese muerto eternamente misas, que tiene que ofrecerle hora santa, que tiene que hacerle cabo de vela, que tiene que hacerle muchísimas idolatrías, cuando ya esa persona ya no tiene vida, cuando ya esa persona pereció. Y te lo va a declarar el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Oye lo que dice la palabra de Dios para ti, que sigue idolatrando a los muertos. Capítulo 5, 9, verso 5, libro de Eclesiastés. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan de nada de lo que se hace bajo el sol. Es decir, ahí termina la vida del ser humano. El ser humano, cuando muere, ya perdió todas sus facultades. No hay por qué durar años y años celebrándole a un muerto cuando ya no tiene memoria, cuando ya todo quedó en el olvido. Por eso el Señor en el capítulo 12, libro de Eclesiastés, verso 7,
oye lo que dice el Señor. El polvo vuelva a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Es decir, ya esa persona pereció. Ya esa persona no se le puede hacer ningún tipo de culto ni de luto, porque esa persona ya no participa de nada con los vivos. Es decir, ya no hay participación para el muerto con los vivos. Leemos en el capítulo 34, verso 9, libro de Deuteronomio, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron e hicieron con él como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, que hiciera tantas señales y prodigios que el Señor le mandó a ejecutar en Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Es decir, los grandes milagros y prodigios que los israelitas vieron allí en Egipto a través del siervo Moisés, no fue Moisés que lo hizo, sino Dios, porque fue su instrumento. Es decir, Dios usa como instrumento a Moisés para llevar a cabo la liberación de su pueblo que está cautivo por 430 años allí en Egipto. Vamos ahora al libro de Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ver cuál es la promesa del Señor. La promesa que el Señor también le hizo a los israelitas allí, si obedecían su pacto, si obedecían su palabra, si hacían su voluntad. Vamos a leer en el capítulo 22, libro de Apocalipsis. Oiga lo que dice la palabra de Dios, verso 6, capítulo 22, libro de Apocalipsis. El ángel me dijo: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, oiga lo que le dice el ángel a Juan, el profeta de Apocalipsis, óigalo bien, para que usted no practique esto que está el mundo practicando con un hombre, que lo están practicando con el Papa, un hombre pecador. Hoy los hombres se están postrando delante de este hombre, y ni siquiera Juan, oiga bien, que se postró delante del ángel, él le permitió que lo hiciera. Y oiga cuál fue la respuesta del ángel a Juan. Dice: no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién? Adora a Dios. No adore a ningún hombre, no adore a ninguna estatua, no adore a ninguna santa, no adore a ningún santo. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que aquí el ángel le está prohibiendo a Juan a que lo adore. Y él me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está con nosotros. El tiempo está aquí ya. El tiempo del fin está con nosotros. Y oiga lo que dice el Señor en el tiempo del fin. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Pero ¿quiénes quedarán fuera? Oiga bien esto: ¿quiénes van a quedar fuera de la salvación y de la vida eterna? Dios.
te lo dice aquí ahora. Pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Es decir, quedarán fuera los que están cometiendo abominaciones, los que están hoy practicando grandes eventos idolátricos en el planeta. Hoy la Iglesia Católica está condenada por Dios porque están practicando pecado de mano alzada. Hoy han llamado al planeta y a las iglesias a que obedezcan el domingo como día de reposo, como día santo, cuando el domingo es el primer día de la semana, un día común de trabajo. No llaman a que guarden y reverencien el sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hoy ellos quedarán fuera y están fuera de la salvación, pero hay una oportunidad para ti. El Señor te dice, salid de ella, pueblo mío. Hoy, si tú oyes la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón. Ven hoy y escucha a Dios que te está llamando para que te salves, para que hoy tenga la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Hoy Dios te llama a que venga a los pies del Maestro, para que venga a los pies de Cristo Jesús. Hoy Él te espera para darte vida y vida en abundancia. Hermano, queremos que tú oigas este mensaje y que puedas atencionarlo y que puedas meditarlo. Dios vino a buscarte, envió a su Hijo para que venga por ti y se hizo allí propiciación por ti y por mí. Cristo murió en la cruz derramando su preciosa sangre para darte vida y vida en abundancia, para darte hoy la oportunidad de la salvación y la vida eterna. No desprecie el regalo del cielo, no desprecie al Señor Jesús. Dile no a la idolatría, dile no a las mentiras que te están hablando desde el púlpito, diciéndote que el Señor abolió su ley y que hoy ya no somos salvos por ella, sino que somos salvos por gracia, pero sin las obras de la ley. Es decir, Dios te dice, obedece mi palabra para que tengas vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí para predicar lo que el cielo quiere que se predique. Aquí no andamos buscando que tú oigas un sermón que te pueda deleitar. El Señor quiere tocar tu corazón. El Señor quiere entrar en ti para que recapacite, entienda que ya no es hora de dormir, sino de salvación. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. La batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto